Ser humana mí. Bueno, primero que nada, hola. Hola, me hace bien estar aquí. ¿Neta estoy apagada? Sí. Y quiero dejar de pensar totalmente. O sea, me vino un trip bien raro. O sea, me fui en mi cerebro. Yo no sé por qué me fui. Y quiero regresar. O sea, quiero estar presente. Bueno, espero que al menos con esta explicación se me olvide. Y, o sea, yo lo hice por gusto, por amor, por pasión y porque lo que yo sé quiero compartirlo. Y también quiero que, o sea, si saben, también me corrijan y me digan, no, estás mal o, ajá. Y puede que encuentren faltas de ortografía o ideas mal planteadas. No quiere decir que todo lo que yo diga es correcto. O sea, no. Bueno, los invito a investigar también y que me digan, no, de que aquí te equivocaste. Si son unas personas que tienen tiempo libre, ¿no? Y así, o sea, nada más por el mero gusto de aprender. Y maybe lo siga yo haciendo después. Sí, o sea, la neta me nace. Y diría Brandito, una disculpa por mi letra toda fea y así, pero pues yo me entiendo. Y sí, esto está en mi cerebro, así lo veo, así lo imagino. Sí, son mis ideas, son lo que he aprendido. Y por ahí hay un bachecito, ¿no? Como que anoche ya me estaba durmiendo, pero aún así lo hice. Tenía que salir y esto me sirve a mí para repasar para mi examen. Pero, pues, ajá, espero que les guste. Ahí te va, o sea, va con cariño y me hubiera gustado hacerlo con más energía y volverme crazy, loca, porque la verdad es un tema que me gusta mucho, o sea, me apasiona mucho esto y entonces estoy muy feliz de saber todo esto. O sea, es mi orgullo, esto que hice es mi orgullo mío de hoy, un bonito logro y así. Y también, pues, perdón por los ruidos, espero que no nos interrumpan mucho y pues maybe nos tardemos un montón. Tal vez no, pues no, ¿verdad? Este video no va a tener música, cero. Y pues los otros próximos tampoco, si es que existen y así. Me preocupa, obviamente me preocupa, porque después de esto se vienen cosas más perras. Pero confío en mí, yo puedo. Entonces, pues ya, eso fue todo la introducción. Y si alguien aparece, se acaba el video. No, bueno, no, la neta sí se los quiero explicar, entonces espero que no aparezca nadie. Pues ya, comencemos. Miren, vamos a ver la introducción a la termodinámica. Uy, yo le puse que la termodinámica viene de la física, de la físico-química, que es la mamá y sus hermanas son la química cuántica, la cinética química y la termodinámica estadística. Luego se divide en termodinámica clásica y en termodinámica estadística. La termodinámica clásica estudia los sistemas a nivel macroscópico y la termodinámica estadística a los sistemas a nivel microscópico, o sea, pequeños, y la otra, los grandotes. Luego, es bien importante tener en cuenta que la termodinámica es una ciencia fenomenológica que hace procesos macro en el sistemas que estén en equilibrio. Luego,
re importante que recordemos que la termodinámica no considera el tiempo y que la termodinámica son transformaciones, es decir, que tenemos un estado inicial y un estado final. Lo que estudia la termodinámica son las transformaciones de la materia y la energía. Bueno, ya sabemos qué es termodinámica, ¿no? Eso está en mi cerebrote. Luego empezamos con el lenguaje termodinámico. Es importante entender que acá tenemos un conjunto, ¿no? En este conjunto tenemos al universo, que es todo mi cuadrito morado. Alrededor tenemos un lápiz, una rueda. Esa rueda es mi pared. Afuera, entre el cuadro y el círculo, tengo a mi entorno. Y adentro de la rueda tengo a mi sistema. Ustedes se pueden imaginar una taza. La pared es de cerámica, la taza tiene café, obviamente, y el entorno es lo que lo rodea. El entorno lo vamos a tomar como la magnitud de mi sistema, lo más cercano, ¿no? Entonces, el entorno sería el aire. Y si yo interactúo con la taza, pues también yo soy parte del entorno. Y pues eso es lo que conforma a mi universo. Bueno, ahora sí, vamos con lenguaje termodinámico. Tenemos un universo. El universo tiene un sistema. El sistema es el objeto de estudio. En sistemas existen 3 tipos de sistema. Miren, está el sistema abierto, que permite la interacción de la materia y la energía. Y como ejemplos tenemos un carro, una paleta de hielo, una célula y un humano. ¡Tarán! Y este puede ser del sistema al entorno y del entorno al sistema. Luego tenemos un sistema cerrado. El sistema cerrado hace una transferencia de energía, un intercambio, pero no de materia. Como ejemplos puse al foco, porque este solo intercambia la luz, y un balón. No sé por qué pusimos un balón, la neta. Bueno, sí, intercambia energía. ¡Ay, mi flechita se pegó en mi mano! Y una olla express. Y sí, la olla express no permite que salga la materia hasta que la válvula pues no se libre, ¿verdad? O sea, el aire que hay adentro. Luego tenemos al aislado. El aislado no quiere decir que nada, no hay ni materia ni intercambio de energía. Entonces, hagan de cuenta que el sistema aislado es un gas. Ahora yo un gas. Es un caso ideal de la realidad. O sea, no existe algo completamente que esté 100% aislado, ¿no? Lo más cercano a lo aislado es un termo donde guardamos nuestro té, nuestro café y así. Pero es porque nada más mantiene el calor, sí, pero solo un poco de tiempo. No así como si lo dejo hoy viernes y me lo tomo el lunes, va a seguir caliente, pues no. O sea, por eso es, entre comillas, un termo. Bueno, luego tenemos que el universo tiene una pared. Bueno, la pared es lo que delimita a un sistema de los alrededores. O sea, es quien va a permitir que exista la transferencia de materia y energía. Y existen varios tipos. Tenemos la pared física. Las paredes físicas existen 2, la rígida y la móvil. La móvil está en modo tieso, o sea que no se va a modificar el volumen porque no se puede mover. Un ejemplo de pared inmóvil, o sea que no se mueve. Un ejemplo de pared rígida es una pared pues, de concreto, de tabique y así. Y una pared móvil es la que se puede mover, o sea, modifica el volumen, como el globo y una jeringa que tiene un pistón que se mueve. El globo, pues porque es flexible, o sea, también se le conoce como pared flexible. Luego tenemos las que intercambian materia. Existe la permeable que
¿Qué? Ah, dice, no, mi ciela, no pasas. O sea, ajá, la permeable. Estoy mal. La permeable. En la permeable sí puedes pasar. O sea, ajá, en la permeable es como un tamiz. Ajá, y un filtro. Ajá, en la permeable sí pasas. En la semipermeable es como un cadenero. Es selectiva, o sea, te va a decir si pasas o no pasas. Y la impermeable, ahí sí no pasas. Y un ejemplo, un paraguas y un impermeable. Luego tenemos la de energía, la adiabática y la diatérmica. En la adiabática no hay interacción térmica, o sea, que no hay, pues sí, calor. Entonces yo por eso puse un corazón, que no existe en el 100%. Y en diatérmica es el flujo de energía. Aquí sí hay interacción térmica, o sea que el metal, el papel y el cristal y el cartón son buenos conductores de térmicos. Y luego la aislante, pues aquí no va a pasar ni materia, ni energía, ni se va a mover, ni nada, o sea, ninguno. Ningún hello, ningún afternoon. Bueno, luego tenemos a los alrededores. Dice que los alrededores es una porción del universo térmico que puede o no interactuar con el sistema desde un punto de vista de la materia. Es lo que les digo, que con lo más cercano a la pared y a la magnitud del sistema. Ya, ahí se acabó el universo térmico. Bueno, el universo termodinámico, ¿no? Luego tenemos las propiedades del sistema. Yo no me acuerdo de las propiedades del sistema como la palabra chinche, porque primero están las intensivas y después están las extensivas. Las intensivas, yo las recuerdo así, son las que no dependen de la materia, y las extensivas sí dependen de la materia. Entonces pusimos como ejemplo la masa, el volumen y la cantidad de sustancia son las que sí dependen de la materia. Totalmente, ¿están de acuerdo, no? Porque imagínense una partícula. La partícula tiene masa, tiene volumen y tiene pues mol, obviamente, ¿no? Pues ya. Y luego la otra es la intensiva, ¿no? Estas pues no dependen de la materia, como es la presión, la temperatura, el volumen molar, el calor específico y la densidad. Pero vean que la densidad es el cociente, no lo puse, pero ya lo sabemos que es el cociente de la masa entre el volumen, o sea que viene de dos extensivas y hacen una intensiva, pero nunca va a pasar al revés, así jamás. Entonces aquí le puse que la presión se mide en pascal, la temperatura en Kelvin, bueno, una unidad de medida puede ser esa, el volumen molar en metro cúbico sobre mol, el calor específico, no me acuerdo en qué se mide, pero creo que más adelante lo vemos. Y luego la densidad se mide en kilogramos por metro cúbico. Después, en las propiedades del sistema también tenemos que definir qué son las propiedades molares y las propiedades específicas. Bueno, las propiedades molares son las que se calculan entre el mol de la sustancia. Aquí tenemos el volumen molar y el calor específico, no, es calor molar, ¿no? Supongo. Bueno, ajá. En las específicas es entre gramos de sustancia, que los representamos con M de masa. M de motomami. El volumen específico es igual al volumen entre la masa y el calor específico es igual al calor entre la masa, obviamente. A ver, luego tenemos que el estado. Vean cómo siguió mi flecha. ¡Ja! Eso está divertido. Bueno, un estado es importante que no lo confundamos con un estado de agregación, pero un estado es un conjunto de propiedades. ¿Qué son las propiedades? Esto que vimos acá, todas estas. Hagan de cuenta que aquí le ponemos un circulito y este es un conjunto. Y así,
O sea, imagínense que tiene un circulote grandote esto. Pues eso es un conjunto de propiedades que caracterizan a nuestro sistema. Nuestro sistema es el de acá, la taza de café, pero no es la taza de café, o sea, es el líquido. Bueno, lo que hagamos elegido como sistema. Bueno, aquí yo les puse un conjunto de propiedades, ¿no? Que es el volumen, la temperatura, los mol y la presión. Bueno, diría Pablito, el mol, porque me regaña si digo los moles. Bueno, entonces, del otro lado tenemos lo mismo, pero vean, el volumen se mantuvo constante porque tenemos volumen 1 acá y volumen 1 acá. Acá tenemos temperatura, aunque me equivoqué, temperatura 2. Totalmente me equivoqué, ¿saben? Porque esta sería temperatura 1, mol 1 y presión 1. Y cambian a 2. Lo único que se mantiene constante es el volumen. Bueno, imagínense que es un 1, ¿no? Todos estos son unos y estos sí cambiaron. Cambió la temperatura, cambió el mol, cambió la presión. Entonces, con que al menos alguna propiedad cambie, significa que hay un cambio de estado. Dice, aquí analizamos dos momentos. Estas propiedades son cuantitativas y medibles. Luego, tenemos que viene del estado, tenemos una ecuación de estado. Una ecuación de estado es una relación que relaciona, diría mi maestro, la redundancia, o no sé cómo le dice. Una ecuación de estado relaciona las propiedades macroscópicas del sistema. Una representación matemática es una ecuación, ¿no? Que relaciona las propiedades macroscópicas del sistema. Y aquí, como por ejemplo, tenemos la ecuación del gas ideal, la ecuación de Van der Waals, la ecuación de Rayleigh-Kwong. Se ven perras, ¿no? Hagan de cuenta que empezamos con esta, la facilita. Después, esta se pone perra. Y así, pero hagan de cuenta que esta nos es más específica porque esta hablamos de un gas ideal y esta ya estamos hablando de gases que sí existen, de gases reales. Y esta pues todavía no vemos qué onda, pero más o menos. El punto es que sea cada vez más precisa a la realidad. Para eso nos sirven las ecuaciones, ¿no? Bueno, ya. Luego, ¿qué más? Existe la función de estado. La función de estado es una propiedad macroscópica del sistema que tiene características que únicamente nos importa si tiene un estado final y un estado inicial, o sea, unas diferenciales, o sea, una delta. No nos va a importar aquí la trayectoria. Como por ejemplo, tenemos todas estas, que es las deltas son exactas siempre. Entonces, tenemos el diferencial de la energía interna, el diferencial de la entalpía, el diferencial de la entropía, la diferencial de la energía de Gibbs y la diferencial de la energía de Helmholtz. Esas no las conozco, ninguna. Ninguna Afternoon, ningún Hello, ninguna conozco. Aún no sabría decirles cuál es cuál. Bueno, más o menos la energía interna ahorita la vamos a ver. Bueno, después en el estado también existen las funciones de trayectoria. Bueno, aunque tengo mis dudas de si viene del estado. Bueno, para mí el calor en mi cerebro yo lo veo de ese color, de color melón, y el trabajo lo veo morado. ¿Por qué? No sé, porque en inglés es work y yo lo veo morado. Sí, cabe mencionar que todo esto lo veo de esos colores en mi cerebro así. Entonces, pues, allá ustedes como lo quieran ver, ¿no? Pero dicen que estas, por eso hice función de trayectoria. Y aquí le puse unos como que está corriendo. Porque aquí son propiedades macroscópicas que toman en consideración el camino recorrido entre el estado final y el estado inicial, ¿no? O sea, hagan de cuenta que este es mi estado inicial y este es mi estado final. Aquí no me va a importar, o sea, solo este y este. Pues no, o sea, me va a importar si se fue por el camino rosa, el camino azul o el camino morado. Aquí hay 3 caminos, entonces hay diferente función de trayectoria en cada uno.
Hasta aquí solo conocemos el concepto, no sabemos más, estamos en ascuas. Luego aquí dice que las diferenciales son inexactas. ¿Por qué? No lo sabemos todavía, pero así dice la termodinámica, que la diferencial de el calor es igual a la masa por el calor específico, ¿sí? No, por la capacidad calorífica, claro, la capacidad calorífica a presión constante por el diferencial de la temperatura. Y la diferencial del trabajo es igual a menos la presión externa por el diferencial del volumen, supongo. No sé, tengo mis dudas ahí. Bueno, luego, ay, miren mi flechita si se quedó tiesa ahí. Esa fue la que se cayó. Tenemos que un proceso. Proceso es todo proceso es un cambio de estado. Bueno, existen varios tipos de procesos. Vamos a empezar con los procesos constantes. Cuando tienes un proceso, maybe aquí es importante que conocieras la ecuación del gas ideal que yo te enseñé acá. Solo recuérdala. Bueno, después dice que si tienes a temperatura constante, vas a tener un proceso isotérmico. O sea, el iso lo van a llevar todos porque pues hagan de cuenta que se llaman iso y se apellidan térmico. Entonces, si es a temperatura constante es térmico. Luego el otro se llama iso. Ese está bien raro, la neta, pero es el único, ¿no? Entonces, si tienes volumen constante, te vas a llamar iso y te vas a apellidar córico, ¿no? Como Cori. Luego, si tienes presión constante, te vas a llamar iso y te vas a apellidar bárico. Y yo pensé en mi cerebrote, o sea, bárico por barómetro. Claro, tiene sentido. O sea, yo no sé de dónde yo sabía que existía el barómetro o el bar que mide la presión. Entonces dije, tiene sentido que sea iso y que me apellide bárico porque soy del barómetro y del bar. Ok, entonces yo me llamo isobárico a presión constante. Y por último tenemos al adiabático, que si se acuerdan, ya habíamos visto que era el adiabático acá, que dice que no hay interacción térmica, nadota, o sea, un corazón frío. Entonces, el calor debe ser igual a 0. Entonces, aquí dice que no hay intercambio de energía, pues, menos de materia, ¿no? Entonces, este adiabático no existe en la realidad, o sea, solo es ideal, ¿saben? Y lo representamos con la letra gamma griega. Está muy bonita mi gamma, porque la de Brandon está más fea. Luego tenemos los procesos irreversibles, aunque aquí tengo mis dudas. ¿Saben? Corríjanme si estoy diciendo una falacia. Dice que es imposible regresar a la condición inicial sin alterar y perturbar. Eso es como el proceso irreversible, ¿no? Dice que el crecimiento es un proceso irreversible. Humano, obviamente el crecimiento humano. No me acuerdo si dije humano. Bueno, ajá, sí, obviamente, pues no me puedo volver a ser chiquito, ¿verdad? Y luego dice que la mayoría de los procesos de la naturaleza son irreversibles. La neta no sé si se escriba bien así o como lo había escrito acá. Entonces, pues quién sabe. Luego intenté hacer mi moño coquete y me salió chistoso ahí. Pero el segundo ya salió bonito. Tampoco se puede escribir irreversible, ¿no? Entonces dice que vamos a ignorar mi dislexia. Y así, bueno, dice que es un proceso infinitesimal, o sea, chiquito y pequeño. ¿Por qué? No sé. Pero los cambios infinitos para regresar son ideales también. O sea, este es el reversible si lo perturbamos. O sea, ¿saben? O sea, nosotros le movemos para que regrese a su estado. La neta de aquí no tengo un ejemplo. Podría ser una reacción, tal vez, pero, o sea, una reacción de neutralización. Yo tengo un ácido y le agrego una base y ya se me hace neutro, pero yo luego le vuelvo a agregar ácido y ya me queda ácido. Eso podría ser un proceso reversible, tal vez. Bueno, siguiente. Bueno, luego tenemos los procesos cíclicos. Esto está bien interesante porque esto sí lo vimos en álgebra. Dice que es una secuencia de pasos que inicia y termina en el mismo estado. Aquí tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces dice que del 1 al 2 tenemos
una presión constante. Y si tengo una presión constante, ¿cómo me llamo? Me llamo isobárico. Luego, en esta rayita, esta que va para abajo, tengo una temperatura constante. Entonces, de 2 a 3 tengo una temperatura constante. ¿Cómo me llamo? Isotérmico. Bueno, me llamo iso y me apellido térmico. Luego, del 3 al 4 es parecido del 1 al 2, pero ahora voy de regreso, ¿no? Entonces, del 3 al 4 tengo una presión constante y me llamo iso y mi apellido bárico. Y luego en el 4, del 4 al 1, voy para arriba ahora y tengo una temperatura constante y me llamo iso y mi apellido térmico, porque soy de la temperatura. Y luego existe el politrópico. Bueno, el punto es que aquí se repite. Llegas al 1 y otra vez vas al 2 y al 3 y al 4 y luego al 1 y al 2 y al 3 al 4 y así. Es un círculo vicioso. Yo hubiera dibujado un oso y una bici. Amo eso. Bueno, luego tenemos el politrópico. Aquí en un gráfico presión versus volumen tenemos que esta rayita es un proceso constante de presión. Entonces me llamo iso y mi apellido bárico. Y aquí tengo un volumen constante. Entonces me llamo iso y mi apellido córico. Soy el cori. Sí, obviamente soy el cori. Y luego esta rayita amarilla es importante porque es una hipérbola equilátera. Sí, se oye raro, no sé qué sea, pero es esta cosa. La vamos a ver seguido. Bueno, una hipérbola equilátera es de la ecuación y igual a 1 entre x. Así se ve y pues es una constante de los gases, pero la vemos más adelante. Y acá tenemos la del calor. Esta todavía no la entendemos, pero está representada la letra gamma que les había dicho de los de acá. Cada uno tiene su inciso, ¿no? Bueno, ya, ahí vemos el politrópico. Supongo que es politrópico. No sé qué es trópico. Bueno, no me suena de la rama de los griegos. no me suena. Pero pues poli sé que es muchos, ¿no? Entonces aquí tengo muchos. Sí, eso sí me suena. Luego, ya, acabamos lenguaje termodinámico. Y ahora vamos a ver temperatura. Bueno, aquí tenemos que la temperatura dice que los conceptos del frío y el calor son prácticamente relativos. En la temperatura, ¿qué vamos a estudiar? Bueno, pues vamos a estudiar la ley cero de la termodinámica. Que la ley cero de la termodinámica nos dice que buscamos el equilibrio térmico. Así como todo, o sea, en verdad buscamos equilibrio en nuestra vida, también la temperatura busca equilibrio, pero térmico. Obviamente, o sea, tiene sentido. Ok, bueno, aquí nos dice que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un cuerpo tercero, todos estarán en equilibrio térmico entre sí. Ok, miren, aquí vemos que tenemos un universo, obviamente, tenemos paredes y tenemos sistemas, ¿no? Imagínense que la rayita azul es una pared adiabática y esta también es adiabática. Esto es mi entorno también y el de aquí adentro también es mi entorno. Entonces, ¿se acuerdan que era una pared adiabática? Bueno, tal vez no lo recuerdan. Una pared adiabática sí, no permite la interacción térmica. Entonces, el entorno de aquí afuera, esto que se ve blanco, no está interactuando aquí adentro. Ok. Y esta de acá es una diatérmica. Si vieron, decía que la diatérmica sí permite la transferencia de energía, o sea, el calor. Entonces, entre esta amarillita de aquí para acá, de la A para la B, no va a haber transferencia de calor porque tiene una pared adiabática. Entonces, el cuerpo A está frío, relativamente, ¿no? Bueno, el cuerpo A tiene una menor temperatura y el cuerpo B es el de mayor temperatura porque está rojo. Nuestro cerebro también funciona así, ¿no? El calor
solo se va a poder transferir entre dos cuerpos. ¿Ven? Entonces, del cuerpo de mayor temperatura siempre le va a transferir al de menor temperatura para que estén en equilibrio térmico. Entonces, el cuerpo B le pasa al C, porque aquí tenemos una pared diatérmica, o sea que hay buena transferencia de energía. Entonces, del B al C, el C está neutro, ¿saben? Está neutro. Entonces, él empieza a calentarse, o sea, aumenta su energía térmica. Entonces, este se le va a pasar al cuerpo A, porque ahora el cuerpo C, comparado con el cuerpo A, tiene una mayor temperatura. El cuerpo C, obviamente. El de acá, yo les dije siempre, imagínense que este es un muerto y este era yo y este era mi amiga Fer. Mi amiga Fer tenía calor y yo estaba en neutral, pero luego al lado se me puso un muerto. Entonces mi amiga me pasó calor a mí y yo se lo pasé al muerto para que reviva. Así me lo aprendí yo, ¿no? Entonces yo soy un cuerpo, C está viendo una transferencia de calor aquí de un cuerpo 1, de yo al muerto. O sea, solo un calor. O sea, aquí no le vamos a poner subíndice de calor 1, calor 2. No, porque al final de cuentas es la misma energía calorífica, ¿estamos de acuerdo, no? Entonces, pues ya le pasé aquí dice, ¿no? Que la temperatura del muerto es menor que la temperatura mía y mi temperatura es menor que la de mi amiga. Entonces, este es mi estado inicial. Ahora vámonos acá a mi estado final. Mi amiga está fresca. Ahora yo estoy fresca. Y el muerto está fresco, ¿saben? O sea, ya tiene vida. Entonces aquí pues no hubo interacción entre mi amiga y el muerto. A lo mejor le da miedo el muerto. A mí no me da miedo el muerto, ¿no? Entonces yo sí le pasé de mi energía al muerto. Entonces la temperatura del muerto con mi temperatura y con la de mi amiga están igualitas, ¿no? Entonces aquí llegamos al equilibrio térmico los tres. Y ya, así funcionan los termómetros también. Hagan de cuenta que este es el termómetro. Bueno, no, este soy yo y este es el termómetro. Entonces, cuando yo y el termómetro estemos moraditos, es porque alcanzamos el equilibrio térmico y ahí me puede indicar qué temperatura tengo, ¿no? No importa si es alta o poquita, o sea, si es mucha o poquita, no importa. El punto es que alcancemos la misma temperatura el termómetro y yo. Y ahí es cuando se me toma la temperatura. Bueno, hablando de termómetros, vamos a ver los instrumentos de medición que existen. El primero me parece que fue el de Galeno y luego siguió el de Galileo. Pero no les puse dibujos porque pues ya estaba yo falleciendo anoche. Entonces, yo los veo en mi cerebro. Perdónenme por no compartirles los dibujos ahí sí. El termómetro de Galileo me parece que fue el segundo. Y luego siguió el termómetro de columna. Ese sí lo conocemos todos porque es de los viejitos que nos ponían, bueno, no sé, yo pongo que sí, cuando nos enfermábamos y que decía que era de mercurio. Uno chiquito con el que te medían la temperatura. Pues sí, sí es de mercurio. Y me chocaban esos termómetros chiquitos porque yo nunca podía ver la dilatación del mercurio. O sea, yo nunca podía ver en dónde daba el mercurio, en qué rayita. O sea, los odiaba yo con todo mi ser humano. Y siempre me regañaba mi mami porque yo no veía y ella tampoco. Entonces, odiaba yo a los termómetros de columna. Y resulta que existen termómetros de columna de agua y de alcohol. Yo no sabía eso. Luego tenemos un termómetro de gas. Eso lo usan mucho en la industria. Luego tenemos el termómetro de resistencia. Y de esos no los conozco. O sea, no sé cómo funcionan, pero hagan de cuenta que es como un walkie-talkie y tiene un palote. Y luego tenemos el bimetálico. O sea, a mí me suena que son dos metales.
obviamente. Y el termopan es muy parecido, o sea, me parece que igual son dos metales, pero aquí están estos enroscados. Y luego tenemos el termómetro de infrarrojo, que el termómetro de infrarrojo fue el que estuvo de moda en la pandemia. Entonces, pues, este solo sirve para medir escalas pequeñas, o sea, como la del cuerpo humano, que no varía, solo a lo mejor 10 grados máximo, ¿no? Entonces no es muy bueno el termómetro infrarrojo porque pues nada más mide escalas chiquitas de temperatura. Bueno, después tenemos ahora sí más chisme de la temperatura. Dice que la temperatura es una propiedad del sistema, sí, totalmente la vimos, que define el equilibrio térmico, claro, el muerto mi amiga y yo. Luego, hagan de cuenta que aquí vemos como las leyes de la termodinámica. Nos dice que la ley cero fue propuesta en 1931, ¿saben? En esa época estaba la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Más o menos por ahí. Si no es que iba naciendo mi abuelo. Bueno, por ahí. Y fue la más reciente, o sea, no mancha el año del caldo. Y en 1950, en 1850, la ley 1 y 2 fue propuesta por Rudolf Claus William Thomson Kelvin. O sea, fueron dos sujetos, el Rudolf y el William. No sé si sea el mismo Kelvin de los grados, maybe. No lo anoté, eso sí, perdónenme, discúlpenme. Era aquí en este tema donde teníamos que ver los de los Kelvins. Una disculpota. Bueno, después, en 1906, ahí no había nacido ni mi bisabuela, seguro, porque mi abuela nació en el 20. Miren, mi abuela tenía 11 años acá cuando se inventó la ley cero del Flowers. Bueno, no, Flowers es flores, ¿no? Luego tenemos la tercera ley, que es de Walter Nernst, cuando mi abuela todavía no había nacido. Y eso es lo importante. Luego tenemos que la temperatura. Tenemos que es una propiedad de estado, sí, claro. Es intensiva, claro, la vimos. Es escalar, claro, porque pues no es vectorial, obviamente, ¿no? Y es fundamental en la termodinámica, obviamente. Estamos todos de acuerdo. Luego tenemos la temperatura en el gas ideal. ¿Qué papel juega en el gas ideal? Bueno, la temperatura es proporcional a la energía cinética, que la representamos con la letra K de cinética en inglés, y la S en español, pero como que me acostumbré en K de energía cinética. Y es por las partículas del gas, o sea, supongo que habla del movimiento de las partículas, ¿no? ¿No creen? Bueno, algo así imagina mi cerebro. Bueno, después tenemos al calor. El calor no se acumula, eso es importante. Bueno, es una energía de transición que representa cuando el incremento de la temperatura va entre dos o más sistemas, como acá, dos o más sistemas. Entonces es la transición que representa el incremento de la temperatura de dos o más sistemas. Aquí una disculpota, ya estaba yo fallecida. Una vez que se concluye la transición, se dice que alcanzó el equilibrio térmico ambos sistemas, o sea que las temperaturas son iguales. Ejemplo acá, ¿ok? Eso representa en el gas, no, en el calor, ¿no? Eso es el calor, claro, lo vimos ahí arribita. Después tenemos la energía interna. Dice que la energía interna es una función de estado, lo vimos, y el calor fluye a través de las fronteras del sistema durante un cambio de estado. El mayor cuerpo al menor cuerpo, o sea, de mi amiga a mí y de yo al muerto. La temperatura es la transferencia. Bueno, eso dice que hay en la energía interna. Todavía no me queda muy claro, pero la energía interna es una diferencial de la energía interna inicial, no, final menos la inicial, siempre. Así funcionan los diferenciales. Bueno, ya vimos la ley cero de la termodinámica, que estaba cuando la Segunda Guerra Mundial, por ahí. Bueno, cuando mi abuela tenía 11 años, ¿no? Y que fue la más moderna, ¿pueden creerlo? Después tenemos los tipos de calor.
ya no me alcanzó ahí abajo, ¿no? Entonces lo tuvimos que seguir acá arriba. Existen dos tipos de calor, el calor sensible y el calor latente. El calor sensible es cuando solo hay un cambio de temperatura. Uy, mi vida, es sensible. Pobrecito. Y el calor latente es cuando hay un cambio de estado de agregación, o sea, pasa de sólido a líquido, o sea, un hielo, por ejemplo, o el agua que hierve. Cuando hay un cambio de estado de agregación es latente, pero si es latente no puede ser sensible, y si es sensible no puede ser latente, no puede pasar los dos al mismo tiempo, o es Chana o es Juana, y ella es Chana y ella es Juana. Ok, luego tenemos las escalas. Las escalas de la temperatura existen dos tipos, las relativas y las absolutas. En las escalas relativas tenemos a los Celsius, que son los que más o menos conocemos. A mí me costó un montón aprender los Celsius, o sea, hasta que a esta edad aprendí los Celsius y quién sabe cómo aprendí todo esto. Yo ni sabía fracciones, menos íbamos a ver de Celsius. Pues yo le tenía un montón de miedo a estas cosas, pero ya ahora como que no, nada. Me costó, sí, un poquito, pero no mucho. Luego tenemos los Fahrenheit, que los Fahrenheit son el sistema inglés. Del otro lado tenemos las escalas absolutas. Acá son relativas y acá son absolutas. La Kelvin y la Rankine. Bueno, dirían el Kelvin, diría mi maestro. El Kelvin, imagínense al pájaro de la película de Up, el Kevin. Hagan de cuenta que es ese. Un chacalito, imagínense un chacalito. Quiere decir que es absoluto, o sea, que va del 0 a los positivos. O sea, no existen los valores negativos en los absolutos, como en el valor absoluto. Tiene sentido, ¿no? O sea, y acá en estas sí hay valores negativos. Entonces acá tenemos las ecuaciones que nos va a permitir cambiar de Fahrenheit a Celsius o de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius. O sea, es como la relación, ¿no? Son ecuaciones para cambiar de una escala a la otra. Tenemos los kelvins, que son igual a los Celsius más los 273.15 kelvins, que hagan de cuenta que es el 0 en Celsius. Entonces pues por eso nos queda así. Digo, hay más explicación tras todo esto, ¿no? Pero sí está medio perrillo, la neta. Bueno, no mucho. O sea, sí, ya lo entendí, ya lo aprendí, pero no, o sea, pude ponerles ejemplos y así chidos, pero si quieren les explico mi tarea. Luego tenemos los rankings, que los rankings van avanzan cada 1.8 kelvins, y de rankings a Fahrenheit, pues acá está la relación. Le sumamos 459.69. Aquí pareciera que los números son adimensionales porque no tienen pues sí, ¿no? ¿Cómo se les llama? Unidades. Pero no lo son. Ya luego vimos que no lo son. Bueno, esto es todo de temperatura, ¿no? Ya sabemos temperatura, ya sabemos lenguaje termodinámico, obviamente. Y botella de agua. Después vamos a ver lo que es la presión. Y la presión se siente. La presión es el Jayco, el Raúl, la presión, ¿saben? La presión quiere decir que es la presión igual a fuerza sobre área. Dicen que eso no nos enseñaron en la primaria. Yo no me acuerdo muchas cosas de la primaria. Pero si ustedes se acuerdan, pues dice eso, ¿no? Que la presión es la fuerza sobre entre el área, ¿no? Entonces existen bueno, la presión, acuérdense que es una función de estado, obviamente. No es una función de estado, es una... ¿Cómo va a ser una función de estado? Es una ecuación de estado. Sí, eso sí es una ecuación de estado. Ok, eso sí se las compro. Y sí, es una propiedad del sistema, la presión. Es así, se las compro. Pero una función, bueno, depende. Ahorita vemos por qué tal vez podría ser. Los tipos de presión que yo conozco hasta el momento es la presión fluidostática, la presión manométrica, la presión atmosférica o barométrica, la presión del sistema, que puede ser la misma que la presión fluidostática, la presión hidrostática, que esta me habla únicamente de la presión del agua, la presión absoluta. La presión absoluta
me habla de cualquier cosa, o sea, que sea mi sistema o la fluidostática, maybe puede ser. Ok, entonces tenemos que la presión fluidostática es la que ejerce un líquido, un fluido o un gas, o sea, sinónimo, ¿no? Un fluido puede ser un gas o un líquido. Pero después recuerden que la presión es igual a la fuerza entre el área. Y yo me acuerdo que Brandon me enseñó que la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Entonces yo, otra forma de escribir, o sea, le pongo otra cara a la fuerza. La fuerza entre la área es igual a la presión, ¿no? Pero yo me acuerdo que la masa es igual a la densidad por el volumen. Bueno, porque yo me sé la de abajo, ¿no? La densidad es igual a la masa entre el volumen. Yo despejo la masa y paso al volumen que está dividiendo, lo paso multiplicando. Ya me queda que la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces sustituyo aquí en masa, pongo densidad por volumen por gravedad entre el área. Y luego dicen que yo me sé esta, pero pues la neta no, que la altura es igual al volumen entre el área, que tengo aquí volumen entre el área. Podría yo poner simplemente la H, pero por alguna extraña razón puse que el volumen es igual, o sea, es la misma, solo que si está dividiendo pasa multiplicando, ¿no? El volumen es igual a la altura entre el área, no, la altura por el área. Entonces yo lo pongo acá, en lugar de volumen escribo altura por área, área y área se hacen uno y me queda la densidad, que es la letra rho en griego, por la altura por la gravedad. Entonces llegamos a la ecuación de la presión fluidostática, que es la presión por la densidad por la gravedad por la altura. Súper fácil, ¿no? Ya es todo lo que tenemos que saber de la fluidostática. Luego tenemos la presión atmosférica. Esta dice que es una fuerza que ejerce la capa del aire sobre la superficie del planeta, o sea, disminuye conforme la altitud aumenta. O sea que a nivel del mar, que sería el punto más bajo, la presión atmosférica es igual a 1 y en el punto más alto es el Everest. Ahorita vemos los valores de allá arriba. Luego tenemos que la presión depende del clima, obviamente, de ciclones y de anticiclones. Los ciclones, o también llamados tornados, son sistemas de baja presión, porque si la altura aumenta, la presión disminuye. Y los anticiclones son sistemas de alta presión, porque si esa es viceversa, ¿no? Si la presión aumenta, la altura disminuye. Depende del clima. Y luego hay una nota importante ahí que nos dice cómo es la composición del aire. La composición del aire se modifica su densidad y afecta al valor de la presión fluidostática, obviamente, porque la vimos ahí abajo en la ecuación. Depende de las condiciones climáticas. Si hay lluvia, habrá una mayor cantidad de vapor de agua en el ambiente y esto disminuye a la presión atmosférica y va a disminuir la altura y la densidad del aire. Ok, entendemos eso. Luego tenemos que la presión atmosférica también se le conoce como la barométrica, ¿lo recuerdan? Este es un barómetro, es un instrumento de medición. Bueno, en el barómetro tenemos una bandeja con mercurio y le colocamos un tubo al revés, al vacío, y en este se va a subir nuestro líquido hasta una altura. Este experimento lo hizo Don Torricelli, Evangelista Torricelli. Es un señor italiano, supongo que ya se murió, no lo sé. Bueno, a lo mejor es el muerto a que le transferí calor, maybe. Bueno, entonces él dijo que hay 760 milímetros de mercurio ahí, o sea, a nivel del mar. Entonces lo usó como, puso una escala de medición, ¿no? Y también
para que no dijera milímetros de mercurio, le puso como el Torricellis. Entonces, fallezco. Hagan de cuenta que lo que él dijo es que igual se basa en un equilibrio, pero este equilibrio es mecánico entre la presión del líquido y la del barómetro. Bueno, del líquido barométrico que es ejercida por la atmósfera. O sea, un equilibrio entre las dos presiones, la del líquido y la de la atmósfera. ¿Ok? Luego tenemos... no, eso no lo vean aún. Tenemos que la presión a nivel del mar es una atmósfera o 760 torricellis. ¿Ok? Luego tenemos que la presión del Popocatépetl es 1/2 de la atmosférica y la presión de el Everest, que es el punto más alto, es 1/3 de la atmósfera. Entonces yo lo que hice fue convertirlos, porque en el sistema internacional la presión se mide en pascales. Entonces una atmósfera equivale a 101.325 pascales. Entonces yo sé que un medio de la atmósfera en el Popo es la mitad de eso, de 1 pascal. Entonces medio pascal es, no sé leer números, 50.662.5 pascales. Y o sea que la presión es menor. ¿Están de acuerdo? Entre más alto, menos presión. Entre más bajo, más presión. Tiene sentido, ¿no? Porque pues más arriba sales como... Es como cuando en el agua, si tú te sumerges hasta abajo del agua, tienes pues mucha presión arriba de ti, pero si sales al aire, pues ya no. Así funciona aquí también, ¿no? Entonces, 1/3 del Everest es igual a 33.705 pascales. Y en la Ciudad de México tenemos 585 milímetros de mercurio o torricellis. Convertidos a pascales son 73.993.58 pascales. La presión, o sea, el Jacob y el Raúl Alejandro siempre van a estar positivos. Toda la vida no pueden estar negativos por ninguna razón del mundo. O sea, puras buenas vibras, ¿saben? Luego tenemos que la presión manométrica. La presión manométrica es igual a la presión interior menos la presión exterior. La presión manométrica o la diferencial de la presión manométrica es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Luego tenemos aquí notas importantes. Bueno, lo que les había dicho, a mayor altura, menor presión, y a menor altura, mayor presión. Tenemos la altura abierta y la altura cerrada. Luego tenemos acá, vean, eso es un manómetro, que es otro instrumento de medición. Centrémonos en el que dice cerrado. En el riñón que se ve ahí hay un gas. No lo sabemos cuál, pero hay un gas, pero está cerrado. Entonces de aquí vemos que hay mayor área del gas que del otro lado. Entonces aquí está mal esta, porque las dos son cerradas, ¿no? Pero sería la del gas menos pues el vacío, ¿no? Supongo. Entonces aquí quiere decir que la presión del gas es mayor que la atmósfera. Bueno, ni siquiera tenemos de la atmósfera ahí, hagan de cuenta. Luego, la presión manométrica es igual a la densidad del líquido o fluido por la gravedad por la diferencial de alturas. La presión del gas es igual a la presión manométrica, aquí en el cerrado, porque aquí no hay presión atmosférica. Ajá. Y luego acá tenemos dos tipos de casos para el manómetro abierto. Tenemos cuando la presión del gas es mayor que la atmosférica, y acá cuando la presión atmosférica es mayor que la del gas. La ecuación que tendríamos sería: la presión del gas es igual a la diferencial de la presión manométrica más la presión atmosférica. Recuerden
que la presión manométrica es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la diferencial de las alturas. Por eso lo ponemos como delta P manométrica. Entonces, tenemos que la presión absoluta es igual a la presión del gas, que es igual a la presión del sistema. O sea, son sinónimos. Entonces, la presión absoluta es igual a la presión manométrica. Y aquí, la presión manométrica nos va a salir positiva o negativa. Pero no quiere decir que haya presión negativa. O sea, que el Raúl y el Jacob estén negativos, jamás. Ellos siempre positivos. Lo que pasa es que si la altura de la rama siempre va a ser la altura de la rama abierta menos la altura de la rama cerrada. Imagínense que la altura de la rama abierta sea menor que la altura de la rama cerrada, como en este caso. La altura de la rama abierta es menor que la de la rama cerrada, entonces nos va a quedar un diferencial negativo, y al insertarlo en esta ecuación, todo lo que multipliquemos por el negativo nos va a quedar negativo. Entonces, acá vamos a tener una presión manométrica negativa, pero no quiere decir que el Jacob o el Raúl sean negativos, sino que viene desde el diferencial. Pero como esta es negativa y le vamos a sumar la atmosférica pues siempre nos va a dar un valor positivo, prácticamente, ¿no? Entonces la presión absoluta siempre va a ser un valor positivo. Pero también existe la presión del vacío. La presión del vacío es la misma presión atmosférica, pero la presión atmosférica le decimos presión de vacío cuando la presión atmosférica es mucho menor a una atmósfera. O sea, ¿saben? O sea, como acá que teníamos presión de vacío, acá también tenemos presión de vacío, ¿saben? Pero es la misma. Cuando la presión es más baja que la de la atmósfera, es presión de vacío. Pero, ¿cuál es la presión de la atmósfera? O sea, como cuando haces presión al vacío, literalmente, esa es la presión del vacío. No sabía cómo explicárselos. Bueno, después tenemos que la presión del vacío es igual a la presión absoluta menos la presión manométrica menos la absoluta. O sea, para que nos quede positiva la absoluta, despejamos a la atmosférica y nos queda que la presión atmosférica menos la del vacío. Luego tenemos los instrumentos, que son el BUR, no sé qué sea eso, el digital y el manómetro y el barómetro. Los dos son instrumentos de medición. No sé por qué aquí ya no los puse. Y ya, pues esto es introducción a la termodinámica. Pero espérense, si creían que ya habíamos acabado, pues no, mis cielos, no, todavía no acabamos. O sea, vamos a hablar esta parte. Y un segundo. Ahora tenemos el comportamiento empírico de fluidos, empezando por el gas ideal. Recuerdan la ecuación del gas ideal, que es la presión por el volumen es igual a la cantidad de sustancia por la constante R, que es la constante de los gases universal, por la temperatura. Ok, ahora empecemos. Primero existe la ley de Boyle, que Boyle dijo que iba a hacer su experimento a temperatura constante y a cantidad de sustancia constante. Lo que iba a cambiar iba a ser el volumen. El volumen 1, y también me equivoqué, es mayor que el volumen 2 y la presión 1 es menor que la presión 2. Entonces, eso quiere decir que son inversamente proporcional entre sí. Entonces, tenemos que la presión es inversamente proporcional entre un medio del volumen. Aquí tenemos el primer gráfico que dice que la presión se mide en pascales y la dividimos entre el volumen, entonces nos queda una hipérbola equilátera, como la que ya habíamos visto.
Entonces, como no nos gusta tener una hipérbola equilátera, nosotros queremos una línea recta, pues hacemos el otro gráfico, que es la presión versus un medio del volumen, donde se mide en pascal y entre un metro al metro cúbico, ¿no? Lo que formamos es una constante, ¿no? Y esa constante la vamos a denominar isoterma, porque si tenemos presión y volumen constante, no, porque si tenemos temperatura constante es una isoterma. Tenemos presión versus un medio del volumen. Luego tenemos cuando se trata de una expansión. Una expansión es cuando el volumen 1 es menor que el volumen 2 y la presión 1 es mayor que la presión 2. Tiene sentido, ¿no? Si tienes menos espacio vas a tener más presión, obviamente, como en el metro. Cuando tienes poco espacio, pues tienes mucha presión, estás apochurrado, pero después hagan de cuenta que hay un transbordo y se baja la gente, entonces tú tienes más volumen y después, o sea, el volumen 1 es mayor que el volumen 2 y la presión 1 es menor a la presión 2, o sea, es lo contrario de acá. Acá vas apretado, acá ya no vas apretado, acá ya te liberaste. Entonces tenemos que la presión es igual a la constante 1 por un medio del volumen, donde si la despejamos, la constante 1 nos queda como la presión por el volumen, y así. Eso no lo supo hoy, que podemos poner que la constante 1 es igual a nRT. Ajá. Bueno, después tenemos la ley del Charles and ese mero es. Dice que vamos a mantener les dije la presión, la ley del Charles and. Bueno, mantenemos la presión constante y la cantidad de sustancia. Aquí son directamente proporcionales entre sí. Si el volumen es menor que el volumen 2, la temperatura 1 es menor que la temperatura 2. Hagan de cuenta que en uno está frío y en el otro lo ponemos a la estufa, nuestro sistema. Entonces, pues obviamente si se calienta por la energía cinética va a haber movimiento de moléculas y entonces se va a expandir, entonces va a haber pues un aumento de volumen, lógicamente, ¿no? Porque pues me estoy moviendo y quiero más espacio. Entonces el gráfico de volumen contra temperatura se ve así. El volumen se mide en metro cúbico y la temperatura se mide en Kelvin, porque no tiene valores negativos, entonces nos conviene. Luego tenemos dos puntos y en nuestras gráficas es importante ver que van a ser crecientes, y entonces aquí tenemos una isobara, porque lo que tenemos es presión constante. Entonces me llamo Iso y mi apellido Vara. Ahora soy niña, literalmente. Luego tenemos acá que el volumen es igual a la constante 2 por la temperatura, y esto se parece a la ecuación de la recta, donde Y es el volumen, M es la constante 2 y X es la temperatura. Si yo quiero despejar a la constante 2, me queda que la constante 2 es igual al volumen entre la temperatura 1. Entonces el volumen 1 entre la temperatura 1, el volumen 2 es igual a la temperatura 2, y así. Si no conozco alguno, pues uso esta ecuación y listo. Súper fácil, ¿no? Bueno, luego tenemos, ahorita nos regresamos a esta porque tenemos que conocer las otras. Tenemos la ecuación del Gay-Lussac. Gay-Lussac es mi mejor amigo porque hagan de cuenta que a Gay-Lussac no relacionó el volumen. Entonces dijo que el volumen va a ser constante. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Pero él dice que si tú le echas más leña al fuego, la presión va a aumentar. Ajá. Tiene sentido, ¿no? Imagínate otra vez que vas en el metro. ¿Qué pasa cuando vas bien apretado? Pues te da más calor, ¿no? Imagínate que al inicio tú te subes en Indios Verdes, ¿no? Casual. Y vas bien fresquito y con temperatura fresca y sin presión, porque alcanzaste... No alcanzaste el lugar, pero vas parado, ¿no? Porque si no, no cuenta mi ejemplo.
Luego ya vas en centro médico y entonces se subió más gente, entonces hay mayor presión, te están apuchurrando y entonces como hay más gente, pues hay más temperatura. Solo así me imagino que podría mantener el volumen constante. Pero imagínense que las personas son la cantidad de sustancia, entonces ahí sí le estaría inyectando cantidad de sustancia. Bueno, no lo sé, pero solo eso hay en mi cabezota, ¿no? Luego dice que la presión es igual a la constante 3 por la temperatura, donde otra vez tenemos la ecuación de la recta, donde la presión es Y, me equivoqué, y M es la constante 3 y X es la temperatura, y la ordenada del origen pues no hay, es 0, nada otra. Entonces, despejando la constante 3, nos queda que la presión entre la temperatura 1 es igual a la presión entre la temperatura 2. Y así. Todo nuestro gráfico, ahí no le puse título, una disculpa. Es presión versus temperatura, y la presión se mide en Pascal y la temperatura se mide en Kelvin. Y yo me lo aprendí como partido del trabajo. El Gay-Lussac relaciona al partido del trabajo por PT, ¿no? Cabe aclarar que así aprendo yo, entonces déjenme en paz. Entonces, aquí tenemos un volumen constante. ¿Te acuerdas cómo me llamaba yo si yo era volumen constante? Pues me llamaba yo Iso y me apellidaba Corico. Pero ahora soy niña, entonces me llamo Iso y me llamo Cora, como un coral, como una víbora. Soy una víbora, soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Bueno, después tenemos la ley de Avogadro, de nuestro queridísimo Avogadro. Él nos dice que obviamente tengo que cambiar la cantidad de sustancia, ahora sí, y el volumen también lo quiero cambiar. Entonces aquí hagan de cuenta que la ley de Avogadro dice, pues yo quiero ir en contra del Gay-Lussac. Entonces, pues aquí también PT, lo que se mantiene constante es la presión y la temperatura. Entonces va a cambiar la cantidad de sustancia y el volumen. Y esa es la constante 4. Allá tenemos la constante 4, es el volumen entre la cantidad de sustancia, o sea, mol. Porque el volumen es igual a la constante 4 por el mol, igual una ecuación de la recta. Con ordenada al origen 0. O sea, ordenada al origen quiere decir que empieza aquí, en el 0,0. Y ya, ahí tenemos nuestra ecuación que nos relaciona eso. Pero como tenemos la presión constante y la temperatura constante, ¿cómo se llamaría la línea? Pues no tiene nombre, ¿no? Pero a nosotros nos gustó llamarla isoterma vara. No tiene sentido. Isoterma porque tiene temperatura y vara por vara métrica, pero no, legalmente no se pueden llamar así. Pero pues es como su meme, ¿no? Tú le puedes decir, es la isoterma vara. A mí me hubiera gustado llamarme isoterma vara. O sea, no sé por qué no existe esa combinación, pero suena bonito, isoterma vara. Bueno, ya, ¿no? Ahora regresemos. Pero ¿se acuerdan que era esto? Lo que se dividía entre mol, pues es la cantidad de el volumen molar. Entonces, aquí tenemos volumen molar porque está el volumen entre el mol. Bueno, regresemos. Tenemos que la constante de proporcionalidad K5, o sea, R, es igual al volumen por K5 entre NRP. Si pasamos a la P multiplicando, nos queda presión por volumen es igual a la constante 5 por la cantidad de sustancia por la temperatura. Y ahí sí tenemos a R. R en el sistema internacional vale 8.14 pascal por metro cúbico por mol Kelvin. Si despejamos a R, nos queda que R es igual a la presión por el volumen entre la cantidad de sustancia por la temperatura, donde R es igual, solo que ahora con un estado inicial y un estado final, y así te sigues, puedes tener varios. Y luego, pues así nos queda la gráfica, presión y volumen versus cantidad de sustancia y temperatura, donde aquí también tenemos desde acá vemos que PB es Y, NT
aquí está mal acomodado, ¿verdad? NT es X y R es M, la pendiente, con ordenada al origen 0, obviamente, ¿no? Y pues ya. Sí lo puse acá. ¿O no? Maybe. Sí. Y es igual a PB, R es igual a la constante 5, X es igual a NT y B es 0. No existe. No hay signo. Luego tenemos el volumen molar. ¿No habíamos visto el volumen molar? Sí lo habíamos visto. Y el volumen específico y la densidad, que son otros tres importantes. El volumen molar lo representamos con una cachuchita arriba y nos queda la ecuación donde la presión es igual, la presión por el volumen molar es igual a R por T. Aquí ya no vuelves a poner N como yo porque ya lo traes acá. Entonces haz de cuenta como que lo simplificaste. Aquí olvidé ponerle la cachuchita. Ustedes no lo olviden, aquí lleva una cachuchita de volumen molar. R es igual a la presión 1 por el volumen molar 1 entre la temperatura 1 y así puede seguir 2, 3, 4 y así la. Luego el volumen específico. El volumen específico es igual al volumen entre la masa. ¿Recuerdan? ¿Y cómo transformamos de moles a masa? Pues con el peso molecular de cualquier gas o compuesto que estemos analizando, ¿no? Entonces, en lugar de poner N, yo pongo la masa del gas entre la masa molar. Luego, entonces, despejo. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, tengo que el volumen entre la masa es el volumen específico. Ya no lo escribí, pero ustedes saben que es el volumen específico. Esto, ya lo saben. Entonces, el volumen específico es igual a la constante de los gases por la temperatura entre la presión por la masa molar. Aquí, la masa molar y la constante R son constantes. O sea, nunca va a cambiar. Nunca. O sea, vas a tener la misma masa molar siempre dependiendo de tu compuesto, ¿no? Y aquí cambia la presión y la temperatura. Y así encuentras el volumen específico. O sea, se los escribo. Nos quedaría como R entre M si este está multiplicando pasa dividiendo y si este está dividiendo pasa multiplicando por la P por el volumen específico entre la temperatura. ¿Están de acuerdo? Porque está multiplicando, pasa dividiendo. Está dividiendo, pasa multiplicando. Y este es el volumen específico, que está en el mismo lado. Y esto pues también, solo pasaron para el otro lado. Ok, entonces nos queda R entre M es igual a la presión por el volumen específico entre la temperatura. Y así puede haber varios. Después tenemos la densidad, que es lo contrario. Esta nos dice que, ocupamos otra vez la masa del gas y la masa molar de nuestro compuesto. Luego tenemos que la presión por el volumen es igual a la masa del gas entre la masa molar por la constante R por la temperatura. Y entonces despejamos. La presión es igual a la masa molar, a la masa del gas entre el volumen, porque está multiplicando, pasa dividiendo. Y luego RT entre masa molar. Hagan de cuenta que siguiera la ecuación, ¿no? Pero a nosotros nos conviene como separar esto, porque nosotros ya sabemos que la masa entre el volumen es igual a la densidad. Lo sabemos de la presión fluidostática. ¿Lo recuerdan? Sí, lo recuerdan, obviamente. Entonces, la presión es igual a la densidad por la constante R por la temperatura entre la masa molar. ¿Pero se acuerdan qué hicimos allá? Pues la constante R siempre va a ser la misma, 8.314 con sus unidades, ¿no? Son un montón. Entre la masa molar siempre va a ser la misma, obviamente, ¿no? Yo me fui allá. Entonces sacamos a las constantes que conocemos sus valores según, obviamente, ¿no? Y acá tenemos la presión
O sea, es lo mismo, solo si la densidad está multiplicando, pasa dividiendo. Si la temperatura está multiplicando, pasa dividiendo. Y así tenemos la ecuación de la densidad. Pero viene desde acá, desde acá. Este es el análisis importante. Esta es la importante, esa es la importante y esa es la importante. Sí, esas son las importantes. Las de arriba ya, las de abajo pues se deducen, ¿verdad? Bueno, sí, lo importante es esta, la estrella. La estrella de todo. Después tenemos a la ley de Dalton. Ya vamos a acabar, o sea, qué mala onda, ¿no? Pero la ley de Dalton nos habla de las presiones parciales. Bueno, aquí tenemos paredes rígidas y diatérmicas y nos dice que la presión ejercida de un gas a una temperatura constante es la de un mismo valor. Digo, de un mismo volumen. ¿Qué dije? Aquí tenemos un volumen A y un volumen B, donde el volumen A es igual al volumen B, donde la temperatura A es igual a la temperatura B porque están constantes. Lo que cambia aquí, esta no la habíamos visto, ¿verdad? No. ¿O sí? No. Que cambiara el mol del mol A al mol B y de la presión A a la presión B. Aquí maybe se aplica mi ejemplo del metro, ¿no? La cantidad de sustancias son las personas y pues la presión se debe a las personas, ¿no? Entonces aquí nuestra Y sería la presión y nuestra N sería X, ¿no? Porque esa es la independiente y la presión es la dependiente. Yo lo veo. Bueno, parece que sí. Aquí el volumen, hagan de cuenta que fue una mezcla de volúmenes. El volumen A es igual al volumen B, que es igual al volumen total. La presión total es igual a la presión A más la presión B, donde la presión A es igual a el volumen A por la constante R por la temperatura entre el volumen. ¿Están de acuerdo? Es la misma ecuación del gas, solo que ahora le pusimos un subíndice A y pasamos el volumen dividiendo. Entonces acá pasa lo mismo, la presión B es igual a el mol B por la constante por la temperatura entre el volumen. Y luego tenemos que podemos pues factorizar, ¿no? O sea, la suma de los volúmenes totales, no, de los moles totales, lo ponemos aquí. Entonces tenemos que la presión total es igual a la suma de los moles totales por la constante T. Digo, por la constante R por la temperatura. Bueno, sí, la temperatura también la mantenemos constante y el volumen también, ¿no? Entonces ya tenemos un volumen. Aquí, por alguna extraña razón, los volúmenes son aditivos, pero no es cierto. O sea, en la vida real no pasa eso. Esto es porque es un caso ideal, supongo. Maybe. Luego tenemos la presión parcial. La presión parcial es la presión B entre la presión total. Entonces, sí son importantes esas. También las necesitamos. Bueno, hagan de cuenta que la presión B entre la presión total, pues si hacemos ley del sándwich, nos queda que la presión, no, que el mol entre el mol B entre el mol total, eso es igual a la fracción mol. Y luego tenemos que la fracción mol de A más la fracción mol de B es igual a el mol A entre la suma del mol total, ¿no? Y también acá. Y el mol B entre la suma de los mol es igual a 1. Entonces llegamos a la deducción que la presión total es igual a la presión B menos el mol. Pero si hacemos el despeje, entonces la presión B es igual a la presión total. Ah, no, sería entre. Ajá, porque está multiplicando, ¿verdad? ¿Qué me da? Bueno, entonces la presión B es igual a la presión total por la fracción mol. Y la presión A es igual a la presión total por la fracción mol de A. Luego tenemos que la presión total es la suma de las presiones parciales. Las presiones parciales, parece que dice una grosería, me falta una L. La presión parcial la ponemos con una P curviada. Entonces la presión total por la fracción mol, esa es la importante, ¿no? Y la fracción mol es igual al mol entre el mol total y la suma de los mol debe de ser igual a 1. Y ya, eso es todo. Espero que les haya gustado.
que hayan entendido mi revoltijo. Pues ya, deseenme suerte en mi examen y a ver cómo nos va. A mí